Bueno, continuamos con fisiología del aparato respiratorio o sistema respiratorio y en esta oportunidad vamos a ver unos puntos muy importantes que son la relación ventilación-perfusión. En primera instancia vamos a definir lo que es ventilación. La ventilación es la llegada del aire, o sea, de la mezcla gaseosa atmosférica al alvéolo, por acción de todos los procesos que ya hemos visto anteriormente. Este aire tiene distintas presiones parciales, ¿sí?, de los gases que los componen, que principalmente el que nos interesa que tenga muy buena presión parcial es el oxígeno, ¿sí? Después tenemos el hecho de la perfusión. La perfusión es el proceso por el cual llega la sangre al alvéolo, o sea, a través de los capilares se ponen en contacto la membrana del capilar con la membrana del alvéolo y entonces a través de esa membrana y a través de la circulación de la sangre por ese capilar se produce el intercambio gaseoso. Entonces, para que exista intercambio gaseoso a nivel alveolar, necesitamos sí o sí de ventilación por un lado y de perfusión por el otro. Esta relación entonces existe entre la ventilación que la da el alvéolo y el flujo sanguíneo que lo dan los capilares, específicamente dentro de los pulmones. La presión parcial de oxígeno, o como también se expresa PO2, en cualquier unidad pulmonar está determinada por esta relación. Si no existiera una buena relación entre el aire que entra y la sangre que circula, no podría haber un buen intercambio, entonces el oxígeno no puede ingresar. Lo mismo pasa al organismo para distribuirse, perdón. Y asimismo ocurre con el dióxido de carbono y el nitrógeno. Específicamente con el dióxido de carbono es el que tenemos que tratar, porque el dióxido de carbono es el que tiene que ser expulsado hacia el exterior. Entonces, si no existiera la perfusión y la ventilación, no habría posibilidad de que éste saliera. Específicamente en la base del pulmón, la relación ventilación-perfusión es de 0,6 y a medida que vamos ascendiendo en la estructura de los pulmones, puede alcanzar en los vértices un valor de 3. O sea que va a haber mayor ventilación y perfusión, sobre todo en la parte superior, y menor ventilación y perfusión en las bases. El intercambio gaseoso regional en los pulmones se da específicamente según la localización de algunos tipos de enfermedades, ¿sí? El flujo sanguíneo aumenta del vértice a las bases, o sea que nosotros vamos a tener un flujo sanguíneo menor en los vértices y mayor en las sangres, pero la ventilación y la ventilación también aumenta desde los vértices a las bases. No, esa parte no me gustó. En el intercambio gaseoso regional de los pulmones, las diferencias regionales del pulmón afectan específicamente la ubicación o generalización de ciertas enfermedades. ¿Qué quiere decir? Algunas enfermedades tienen predilección específicamente por alojarse en ciertos lugares dependiendo de las características que tienen los alvéolos con respecto a la perfusión. En el caso del flujo sanguíneo, ¿sí?, o sea, lo que es todo perfusión, aumenta desde el vértice del pulmón hacia las bases. O sea que vamos a tener menor perfusión arriba y mayor perfusión en la base. En el caso de la ventilación, aumenta desde la base al vértice, ¿sí? Esta relación ventilación-perfusión, cuando se calcula, ¿sí?, tiene un valor muy bajo en las bases, ¿sí? O sea que el intercambio gaseoso siempre va a estar mucho más presente en los vértices con un valor más alto que en las bases. Vamos a ver este esquemita. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos que en el ápice o vértice del pulmón tenemos menor ventilación y en las bases tenemos mayor ventilación.
Eso me da una relación desigual en lo que es la relación ventilación-perfusión. ¿Cómo se calcula entonces? Es el aire alveolar, o sea, la cantidad de aire que ingresa al alvéolo, por ejemplo, en este caso, 4.000 mililitros, sobre el volumen de sangre perfundido, o sea, la cantidad de sangre que pasa por ese sector. Entonces acá vamos a tener 5.000 mililitros. El valor nos da 0,8. Este valor de relación perfusión es la cantidad ideal de aire que tiene que estar disponible para que se oxigenen adecuadamente todos los tejidos y específicamente todos los glóbulos rojos que tienen que recibir el oxígeno para que estos transporten este contenido hacia el resto de las células. Acá tenemos, por ejemplo, una relación perfusión acorde. Vamos a tener en cuenta, no figuran acá las unidades, pero las unidades que vamos a tener de presión de gases es de milímetros de mercurio. Este esquema ya lo hemos visto en otras materias, así que más o menos manejamos. La ventilación entonces, en el caso del alvéolo, nos da una presión parcial de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. La sangre que viene, que es sangre venosa, tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45. Al ingresar a la zona del alvéolo y darse el intercambio gaseoso, siempre va a pasar, se va a determinar por diferencia de presiones un flujo, que eso también ya lo hemos visto en otras materias. Entonces, ese flujo va a determinar que el oxígeno pase a la sangre y de la sangre el dióxido de carbono pase al alvéolo, dándonos un resultado final de sangre arterial de una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si hay alteraciones en este efecto o en esta relación ventilación-perfusión? Se puede dar como en el caso de las atelectasias. Las atelectasias es cuando el alvéolo está colapsado, o sea que no me ingresa ventilación al alvéolo. Al no ingresar ventilación al alvéolo, el alvéolo se queda con una presión parcial que es la misma que tiene la sangre venosa, ¿sí? Porque igualan presiones. Entonces, como permanentemente la sangre venosa está trayendo una presión parcial de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio, entonces el alvéolo va a tomar esa presión. Y no va a haber posibilidad de que por el lado de la sangre arterial haya alguna modificación. O sea que sigue conteniendo características de sangre venosa. Hay otros casos de alteraciones que es, por ejemplo, en el caso de la trombosis o colapso capilar. En este caso, lo que nosotros no vamos a tener es perfusión. Si no hay perfusión, no hay pasaje de sangre, o sea que este resultado que tenemos acá no valdría o no serviría. ¿Por qué? Porque no hay sangre que pase. Entonces, al no haber perfusión, el alvéolo se queda con una presión parcial de oxígeno de 150 milímetros de mercurio y como la sangre no le brinda el dióxido de carbono, la presión parcial es de 0. Esto determina lo que se llama un shunt. Cuando la sangre no ha pasado a través de las áreas ventiladas de los pulmones, entra en las arterias sistémicas, o sea que entra la sangre con características no ventiladas o por así decir venosas, a las arterias sistémicas. Y esto se determina o se denomina shunt. Esta sangre disminuye la presión parcial de oxígeno arterial en todo el sistema
Y esta disminución de la presión parcial llega solo a 5 milímetros de mercurio en las personas normales. Teniendo en cuenta entonces lo que son los shunt, vamos a clasificarlos. Los shunt pueden ser anatómicos, el paso directo de la sangre del corazón derecho al izquierdo a través de las venas tebesianas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos el corazón derecho que lleva la sangre carbooxigenada y el izquierdo que lleva la sangre oxigenada. A través de estas pequeñas venas se puede llegar a hacer como un puente entre ambas cavidades y se puede filtrar sangre carbooxigenada hacia la oxigenada. Entonces eso disminuye la presión parcial del oxígeno. También puede ser alveolar. ¿Por qué? Porque no ocurre intercambio gaseoso en los alvéolos. Entonces, dada esa estructura, es que al no darse el intercambio gaseoso, no hay un aumento de la presión parcial de oxígeno para el sistema. Entonces vamos a tener ese inconveniente. Después vamos a tener el shunt verdadero, que es la suma de lo anatómico, que es bastante ya problemático, más lo alveolar. Al sumarse estos dos tipos de cortocircuitos, hacen que la problemática sea algo mayor. Y el fisiológico, que es el que es el más común, es la alteración de la relación ventilación-perfusión. O sea, o que ha disminuido la ventilación o que ha disminuido o ha desaparecido la perfusión. Entonces, en esos casos, cuando alguno de los dos varía, entonces la relación cambia y se produce entonces el shunt fisiológico.